Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy es martes 21 de febrero, ya se va el mes de febrero, ya estamos casi entrando en el mes de marzo, o sea, ya se van los meses, ya se va el año, el tiempo pasa volando. ¿Ven? Seguimos, buenos días, ¿cómo están todos? Continuamos con nuestros devocionales de Salmos. Hoy estaremos meditando un poco en el Salmo 71. Dice así, oración de un anciano. Salmo 71 no lo dijimos en el Salmo anterior, pero era uno de los salmos más cortos, ¿verdad? Escrito allí por David. Este Salmo 71, no dice específicamente quién lo escribió. Lo único que hizo oración de un anciano, entonces lo que entendemos que probablemente fue David ya en su vejez, ya en los últimos momentos de su vida. Y él escribe así: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás, socorre y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Lo interesante aquí el Salmo 71 es que él comienza igual al Salmo 31. Si nosotros nos fijamos aquí, estamos aquí ya unas hojas antes. Si nos fijamos el Salmo 31, el versículo 1 al 3, dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Aquí en el Salmo 71 ya dice: en ti, Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame. En tu justicia inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Entonces el salmista ya, como decíamos aquí, en el final de su vida, ya después de haber vivido y experimentado y escrito muchos salmos y de haber experimentado una vida con Dios, él coloca ya en el final de su vida: Señor, en ti yo me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás, socorre y líbrame en tu justicia. O sea, la justicia de Dios es Cristo, y la Biblia dice que en Él nosotros fuimos hechos justicia. Pero la confianza del salmista, aún en su vejez, ¿verdad?, era: Señor, yo creo en tu justicia, yo me refugio en tu justicia. Socorre y líbrame en tu justicia. Él dice: inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra continuamente. Y algo que nosotros ya mencionaron en otro salmo, pero en cierta ocasión el Señor Jesús dice: ¿a quién compararé? Aquel que edifique su casa sobre la roca y aquel que edifique su casa sobre la arena. O sea, aquel que oye mi palabra y la pone por práctica. Jesús decía: yo lo compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca. Soplaron los vientos, las tempestades, y la casa permaneció firme. Ahora aquel que escucha mi palabra pero no la pone por práctica, yo lo compararé a aquel que edificó su casa sobre la arena. Vinieron las olas, sopló el viento, vinieron las tempestades
y por causa de que su casa estaba edificada sobre la arena, y se cayó y grande fue su ruina. O sea, Jesús comparó a nuestra vida, o sea, aquello que nosotros estamos edificando. ¿Sobre qué lo estamos edificando? Sobre la roca que es Él, que es Cristo. Pablo decía, mire cada uno, vea cómo edifica. Yo como el perito escritor lancé este fundamento, pero ahora cada uno vea cómo edifica. O sea, hablando sobre edificar, sobre vivir, cómo nosotros decidimos vivir nuestra vida. Y él decía, el fundamento es Cristo, o sea, la roca es Cristo. Y aquí entonces el salmista decía, Señor, sé para mí una roca de refugio. O sea, un lugar seguro, un lugar donde voy a estar firme, un lugar donde voy a estar inconmovible, un lugar donde sé que tengo seguridad. Entonces, aún en su vejez, el salmista decía, Señor, sé tú mi fortaleza. O sea, en ti yo sé que estoy seguro, en ti sé que puedo permanecer firme. Y él dice, Dios mío, líbrame de la mano. Y aquí, al final del versículo 3 dice, tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y el violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. O sea, aún en su vejez, aún en el final de su vida, en su vejez, vemos que el salmista aún seguía siendo perseguido. Aún habían personas que buscaban ver su fin, ¿verdad? Personas que buscaban hacerle maldad. Y él dice, Señor, líbrame, líbrame del perverso y del violento, de la mano del perverso y del violento, porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. O sea, Señor, guarda, líbrame de aquellos perversos y violentos que se levantan contra mi vida, porque mi confianza está en ti, mi esperanza está en ti, aún en mi vejez, mi esperanza está en ti porque siempre lo estuvo. Desde mi juventud, él dice, seguridad mía desde mi juventud. O sea, el salmista fue alguien que aprendió a confiar en el Señor aún en su corta edad. Si nosotros vemos la historia de David, cuando él vence el gigante, que es cuando prácticamente él aparece en escena y se hace reconocido y famoso, fue cuando él vence el primer enemigo público, mejor dicho, porque la Biblia nos relata que antes de él vencer el gigante, cuando pastoreaba las ovejas de su padre, él ya había vencido un oso y un león, que cuando estos vinieron a atacar las ovejas que él cuidaba de su padre, él se lanzó sobre ellos y los mató. O sea, no es poca cosa matar un león, matar un oso. Eso fueron grandes victorias, solo que esas victorias el salmista la había vencido en secreto, porque nadie lo vio. O sea, fue en un momento donde no había alguien que lo viese y lo aplaudiese. Pero llegó el momento, toda la preparación en la vida del salmista, llegó un momento entonces que esa victoria de él se hizo pública. ¿Por qué? Porque cuando siendo muy joven, un adolescente probablemente, él dice que el padre, la Biblia dice que el padre lo mandó a llevarle comida a su hermano y ver cómo estaba la batalla, traerle noticias. Y cuando él llega allí en medio de la batalla se encuentra con un gigante que blasfemaba contra Dios, que blasfemaba contra el ejército del Dios vivo. Y la Biblia dice entonces que el salmista David, siendo un adolescente, dice, pero ¿quién es incircunciso que desafía el ejército del Dios vivo? ¿Quién es incircunciso que blasfema contra el Dios vivo? Y ahí David decide atacar a aquel gigante, decide voluntariarse, enfrentar a aquel gigante y lo venció. Y una de las cosas que le dice al gigante, tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina,
pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Él te va a entregar hoy en mis manos. Y parte en dirección del gigante y lo vence. O sea, desde su juventud él confió, porque naturalmente hablando, ¿quién haría una locura de esa? O sea, ¿quién va a enfrentar un oso? ¿Quién va a enfrentar un león? ¿Quién va a enfrentar un gigante como era el gigante Goliat? Que ni siquiera los soldados más valientes del ejército de Saúl, ni siquiera el mismo rey Saúl se atrevió. La Biblia dice que ellos temblaban de miedo, desmayaban de miedo cada vez que aquel gigante gritaba y los desafiaba. Pero la Biblia dice que David lo enfrentó sin tener miedo. O sea, él confiaba en Dios, él sabía, Dios me lo va a entregar, porque esta no es mi batalla, esta batalla es de Dios. O sea, él no me está desafiando a mí, David, él está desafiando a mi Dios. Entonces yo voy en el nombre de mi Dios, así como vencí, que fue lo que él le dijo a Saúl. Saúl dice, pero eres un niño para enfrentar a un gigante como este. Y otra, eres un pastor, no tienes experiencia ninguna como guerrero para intentar enfrentar a un gigante de esto. Y David dice, mi Señor, yo cuido las ovejas de mi padre, y en cierta ocasión vino un oso y en otra ocasión vino un león para intentar atacarlos, pero yo me lancé sobre ellos y los vencí. Si Dios me dio victoria sobre ese oso y sobre ese león, Dios me puede dar victoria también sobre este gigante, ¿verdad? Y también me recuerdo en cierta ocasión cuando el ejército de Saúl estaba rodeado por los filisteos, era un ejército gigante, y de repente Jonathan, el hijo de Saúl, junto a su escudero le dice, ataquemos la guarnición de los fariseos y Dios los va a entregar en nuestras manos. Sean muchos, sean pocos, nuestro Dios tiene poder para darnos. Si Dios se agradara de nosotros, ellos sean muchos, sean pocos, para Dios es lo mismo. Si Dios lo entrega en nuestras manos, los venceremos. Vamos contra ellos y ataquemos. Y la Biblia dice entonces que Jonathan y su escudero entraron en medio de la guarnición allí de los filisteos, y en un plazo, dice la Biblia, que en un plazo de corto tiempo vencieron 20 hombres, cayeron 20 hombres muertos, y Dios confundió a los filisteos después que ellos empezaron a matar contra ellos mismos, y Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. O sea, tuvieron victoria sin tener que luchar. Ellos vinieron después porque el pueblo de filisteos se había confundido, se habían empezado a matar entre ellos, se habían desesperado, y fue el momento oportuno donde el pueblo de Israel viene, ataca y vence el ejército de los filisteos. Pero todo comenzó porque alguien se atrevió a decir, Dios me va a dar la victoria. O sea, así como David, así como Jonathan, ¿verdad? Así como David con su corta edad siendo un adolescente, él dice, Dios va a dar la victoria. Y aquí entonces cuando él escribe este salmo, él dice, Señor, tú eres mi seguridad desde mi juventud, mi confianza está en ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. O sea, yo te alabaré siempre, Señor, porque tú siempre me sustentaste, porque tú has sido mi socorro, porque desde mi juventud tú me has guardado. Y él va mucho más allá de su juventud. Él dice, desde el vientre de mi madre, desde las entrañas de mi madre, tú fuiste aquel que me sacó, tú fuiste el que me ha sustentado, tú eres el que me guarda. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo Dios lo ha desamparado. Perseguirle y tomarle, porque no hay quien lo libre. O sea, los enemigos decían, David ya es un viejo, ya está en su vejez, ya está en edad avanzada,
ya no vale nada. O sea, está fácil de atacarlo y vencerlo. Está fácil de derrotarlo, pero el salmista decía, Señor, así como me sustentaste en mi juventud, susténtame también en mi vejez y no me dejes, no me desampares para que el enemigo no tome ventaja sobre mí, para que el enemigo no piense que tú me has desamparado. Es interesante que allí en Lucas 23, Lucas 23, 35, Lucas 23 dice así una frase que Jesús usa también. Lucas 23 al 35, si no me equivoco, dice así: y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. O sea, los soldados hablaron de Jesús algo parecido de lo que decían del salmista. En otras palabras, ellos decían, salvaste a tanta gente, ¿por qué no te salva a ti mismo? O sea, Dios te desamparó. El salmista aquí decía, Señor, guárdame de mis enemigos, de aquellos que hablan contra mí, acechan contra mi alma, que consulta juntamente diciendo, Dios lo ha desamparado. Perseguirle y tomarle porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto a mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre. O sea, otra afirmación que hace el salmista aquí, Señor, yo esperaré siempre. ¿Verdad? Y la definición de siempre es siempre. Yo esperaré siempre, esperaré en ti y te alabaré más y más. O sea, en el momento de la vejez, y probablemente aquí ya era vejez, ya era bien en el final de su vida. En el momento de la vejez, o sea, cuando perdemos la fuerza, cuando perdemos el ánimo, cuando nuestras fuerzas se van acabando, cuando ya no tenemos la misma energía que teníamos cuando éramos más jóvenes, todo es más difícil, ¿verdad? Buscar a Dios es más difícil, levantarse tal vez más temprano para buscar al Señor, tener esa persistencia de buscar al Señor, ¿verdad? Porque las fuerzas se van acabando y todo comienza a hacerse más difícil. Pero Él dice, Señor, yo aún en mi vejez esperaré en ti y te alabaré más y más. O sea, si yo te alababa en mi juventud, en mi vejez yo te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová, el Señor, de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. O sea, el salmista tenía historias para contar, ¿verdad? El salmista tenía cosas de que gloriarse. Él podría haber dicho, haber dicho, contaré de las grandes hazañas que yo hice, contaré cómo vencí un oso, un león en mi juventud, contaré cómo el Señor me dio muchas victorias, cómo yo vencí, cómo cuando aún Saúl era el rey, las mujeres cantaban diciendo, Saúl venció a sus miles, David a sus 10,000. Cómo la gente me alababa y cómo la gente me aplaudía por causa de las grandes conquistas que yo obtuve. Cómo vencí un gigante que nadie se atrevía a vencerlo. Cómo yo fui el mejor del ejército.
cómo transformé 400 hombres endeudados, afligidos de espíritu, que no valían nada para la sociedad, que que eran los más improbables, cómo yo los transformé en gigantes, en valientes, conocidos como los valientes de David, y cómo ellos hicieron hazañas también porque eran mis soldados. El salmista David podía haber dicho eso, podía haber dicho: tengo tanta historia para contar, tengo tantos hechos para decir, pero yo hablaré de tus hechos, Señor. Son tantos que no los consigo enumerar, pero yo hablaré de lo que tú has hecho en mi vida. O sea, él reconocía que a pesar de tantas hazañas que había hecho, sin Dios él estaba perdido, sin Dios él no conseguiría hacer nada. Él reconocía que él exaltaría el nombre del Señor. Y él dice: haré memoria de tu justicia, de la tuya sola, o sea, porque solo tú eres justo. El salmista entendía algo que nosotros hoy entendemos en Cristo. Cristo es la justicia de Dios y nosotros fuimos hechos justicia de Dios porque estamos en Él, pero separados de Cristo. Como decía Cristo: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Separados de mí nada pueden hacer. O sea, separados de Dios, separados de Cristo, nuestra justicia no vale nada. O sea, nuestra misma justicia no tiene ningún poder, no vale nada. La Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. O sea, pero la justicia de Él es perfecta. Cuando nosotros decidimos declarar de su justicia, hablar de sus obras, de su justicia, decidimos hablar de lo que Dios ha hecho, lo que Dios puede hacer. Y cuando hablamos de Él, estamos exaltando su nombre. Dice aquí el salmista algo poderoso: Señor, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. O sea, el salmista decía: Señor, hasta los últimos años de mi vida, yo voy a hablar de tu amor, yo voy a hablar de tu gloria, yo voy a hablar de tu justicia, yo voy a hablar de tus grandes maravillas. O sea, Señor, no me cansaré de hablar de ti, aún en el final de mi vida. O sea, hay algo lindo, ¿verdad? Por lo menos a mí me gusta escuchar muchas veces el testimonio de aquellas personas que aún en su vejez son conocidas como cristianos intachables, ¿verdad? Me gusta escuchar la historia de aquellos grandes hombres de Dios que tal vez no sean tan famosos o algunos son reconocidos, pero que llegaron a su vejez sirviendo al Señor sin que nadie pueda apuntarlos con un dedo y hablar mal de ellos, ¿verdad? Y tienen toda una historia. Aquellos que sirvieron al Señor desde su juventud y ya llegaron a una edad avanzada y siendo fieles a Dios, con una historia. Yo no sé a usted, pero a mí me encanta historia, ¿verdad? Me gusta escuchar a las personas mayores hablar de cosas que vivieron en su juventud, de cómo eran en sus tiempos. O sea, me gusta, ¿verdad? Oír historias de personas, ¿verdad? Que vivieron y que experimentaron, que eran otros tiempos tal vez. Y el salmista aquí dice: Señor, aún en mi vejez yo voy a hablar de ti, Señor. O sea, voy a contar todo lo que tú hiciste en mi vida y a través de mi vida. Y él dice: tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién es como tú? Tú me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, Dios mío. Tu verdad cantaré a ti con el arpa, oh Santo de Israel.
Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. O sea, en el final de su vida el salmista decía: Señor, te alabo porque así como tú me has sacado del abismo, muchas veces tú me continúas sacando. Pasé muchos males, pasé mucha angustia, pero tú volviste a darme vida. Tú me has guardado, tú me protegiste. Aún en medio de las crisis, aún en medio de los problemas, si hay alguien que sufrió en la Biblia, fue el salmista. Y probablemente no nos gustaría. Pasa que muchas veces nosotros oímos solamente sobre las victorias de los grandes hombres de Dios, ¿verdad? Muchas veces oímos los títulos que los grandes hombres de Dios adquirieron, las conquistas que los grandes hombres de Dios adquirieron, y muchas veces nosotros queremos las conquistas de ellos, pero la mayoría de las veces no queremos las luchas que ellos tuvieron. Para ellos tener grandes conquistas, tuvieron que enfrentar grandes batallas, ¿verdad? El salmista, nos gusta oír la historia de él, de las conquistas, pero no nos gustaría tal vez estar en los zapatos de él, de las angustias que él sufrió, de las persecuciones que él tuvo que enfrentar, de las pérdidas que él tuvo que enfrentar, de las crisis que él tuvo que luchar, las batallas que él tuvo que enfrentar. Probablemente no nos gustaría estar en los zapatos de él. Pero él dice: Señor, aún en medio de todo eso, tú me volviste a la vida. Por eso en mi vejez no me desampares, sino que guárdame nuevamente. Porque yo sé que todos aquellos que buscan mi mal serán avergonzados, serán confundidos. Porque una vez más tú me darás victoria. Porque en ti confío, así como confié en mi juventud, confío ahora que estoy en mi vejez. Amén, que nosotros podamos tener ese corazón del salmista, de que aun cuando los años pasan, ¿por qué? Cuando los años pasan, continuamos confiando en el Señor, ¿verdad? Hay algo que nosotros corremos el riesgo, es que cuanto más los años pasan, muchas veces nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Nos vamos acostumbrando con la presencia de Dios, nos vamos acostumbrando con las cosas de Dios, ¿verdad? Y nos vamos volviendo más, la palabra sería más críticos, o sea, nos vamos volviendo, a medida que aprendemos más, que vamos madurando, muchas veces comenzamos a mirar más las cosas con los ojos críticos y perdemos aquella inocencia, muchas veces los primeros pasos en el Señor, cuando queríamos más de Dios, cuando no nos deteníamos en criticar tanto, ¿verdad? Aquellos que nos están trayendo la palabra del Señor, de buscar fallas cuando están hablando, de buscar defectos cuando están trayendo un mensaje, sino que nuestro corazón está en oír la voz de Dios, en decirle: Señor, habla conmigo a través de tu palabra, ¿verdad? Aquel corazón sediento que teníamos cuando conocimos al Señor, que eso no cambie nunca, al contrario, ¿verdad? Que a cada año de nuestra vida, que cuanto más los años pasan en nuestras vidas, nuestro corazón tenga más sed del Señor. Podamos decirle: Señor, te alabaré siempre, te buscaré siempre, como decía el salmista. Aún en mi vejez confío más y más en ti. Amén. Que ese sea nuestro corazón como el del salmista. Que a medida que pasen los años, nuestro caminar al Señor, nuestra confianza sea mayor, ¿verdad? Nuestra esperanza en Él aumente y que nuestra fe en Él crezca cada día más. Amén. Déjeme orar por usted, agradecer al Señor por esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco, Señor, por tu gracia, por tu amor. Te agradezco, Señor, por la oportunidad que nos das en esta mañana de buscar de ti, Señor.